Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 31. Gift for the Fallen. La obra abandonada ofrecía cierta privacidad, pues la estructura de los edificios inacabados la protegía de las miradas indiscretas. Sin embargo, incluso allí, entre el hormigón y el metal retorcido, Sukuna no podía evitar la sensación de ser observado. La red de vigilancia de la DRA era exhaustiva, y no tenía ninguna duda de que Cecil Stedman estaba monitoreando cada uno de sus movimientos. Por ahora, sin embargo, la prioridad inmediata era Uraume. Sentados en el rincón familiar del sótano inacabado, Sukuna activó su comunicador y accedió a una base de datos segura de DRA con las habilidades que había adquirido en los últimos meses. Necesito crearte un fondo, explicó, mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla táctil. Algo que te permita existir en este mundo sin llamar la atención. Uraume lo observaba con silenciosa curiosidad, con la cabeza ligeramente inclinada al observar esta exhibición de tecnología moderna. ¿Qué hace, Sukuna-sama? Estamos fabricando una nueva identidad, respondió con la atención centrada en la pantalla. Este mundo, al igual que el mundo moderno en el que ambos despertamos en nuestro mundo anterior, depende en gran medida de la documentación, certificados de nacimiento, números de la seguridad social, licencias de conducir. Sin ellos, serás una anomalía, fácilmente detectada por las autoridades. Encontró a una candidata adecuada en la base de datos, una mujer que había muerto en la infancia, dejando tras de sí un historial en blanco, sin registros existentes. Esto servirá, murmuró, descargando la información y preparándose para modificarla para adaptarla a las necesidades de Uraume. ¿Está permitido? Preguntó Uraume con un deje de preocupación en la voz. ¿No atraerá la atención de los poderosos? Los labios de Sukuna se curvaron en una sonrisa sardónica. No pido permiso, Uraume. Simplemente tomo lo que se necesita. Y en cuanto a la atención, es fácil de conseguir. Pasó la siguiente hora elaborando meticulosamente la nueva identidad de Uraume, aprovechando su conocimiento de los sistemas humanos y sus habilidades de piratería adquiridas para crear una personalidad que fuera a la vez creíble e imposible de rastrear. Fecha de nacimiento, número de seguro social, registros educativos, historial laboral. Todo fue cuidadosamente fabricado e insertado en las bases de datos apropiadas, creando una huella digital que resistiría un escrutinio casual. Listo, dijo finalmente, reclinándose con satisfacción. Ahora eres Tsukumo Aoi, una chef independiente apasionada por la cocina tradicional japonesa. Tienes un pequeño apartamento en el centro, no tienes antecedentes penales y eres una persona que paga tus impuestos puntualmente. Giró la tableta hacia Uraume, mostrando una fotografía que había generado usando un software de inteligencia artificial avanzado. Una imagen estilizada que capturaba su apariencia mientras alteraba sutilmente sus rasgos para alinearse con su nueva identidad. Uraume estudió la imagen con curiosidad distante. Aoi Tsukumo, repitió, probando el nombre en la lengua. ¿Le agrada este personaje, Sukuna-sama? Es funcional, respondió Sukuna. Te permitirá existir sin llamar la atención. Pero es solo una herramienta. Lo que importa es quién eres realmente y tu lealtad hacia mí. Eso nunca cambiará, le aseguró Uraume, mirándolo a los ojos con inquebrantable devoción. Satisfecho, Sukuna cerró la tableta y la dejó a un lado. Aún queda el asunto de tu energía maldita. No se parece a nada que exista en este mundo. Su presencia será detectable para quienes sepan qué buscar. ¿Y crees que hay otros que pueden percibir esas cosas? Preguntó Uraume, con expresión agudizada. Sukuna asintió. Sí. Puedo sentirlos, aunque están lejos de aquí. Sin embargo, no me preocupa. Hizo una pausa, considerando sus opciones. Por ahora, suprimirás tu energía maldita tanto como puedas. Te enseñaré métodos para mezclarla con la radiación de fondo de este mundo, para que sea menos perceptible. Aprenderé rápidamente, prometió Uraume. No tengo ninguna duda, respondió Sukuna, con un matiz de calidez en su voz. Al comenzar a explicar los principios de la supresión de energía, una nueva sensación lo invadió, un tenue pero inconfundible rastro de energía divina. Era sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente familiar como para hacerle detenerse a media frase. ¿Qué ocurre, Sukuna-sama? Preguntó Uraume, percibiendo el cambio en su actitud. Algo inesperado, murmuró, poniéndose de pie. Un regalo, quizá. De una fuente inesperada. Cerró los ojos, concentrándose en la fuente de energía, un punto en el cielo justo encima de ellos. Una conexión con el cielo, la misma fuerza que le había impedido sacrificar su capacidad de hacer votos vinculantes siglos atrás.
La energía era tenue, casi vacilante, pero innegablemente presente. Transmitía un mensaje, no en palabras, sino en un sentimiento, una impresión. Guía. Aceptación. Aprobación. Sukuna abrió los ojos, con una mezcla de sorpresa y algo parecido a diversión en su rostro. Parece que el cielo ha decidido hacerle un favor a su hijo caído, le dijo a Uraume. ¿Qué quiere decir, Sukuna-sama? La nueva identidad que creé para ti, explicó Sukuna. Ha sido bendecida. Mejorada. Resistirá el escrutinio mucho mejor de lo que creí posible. Accedió nuevamente a la base de datos de Krai y encontró el perfil recién creado de Uraume. La información era la misma que antes, pero ahora había una sutil capa de protección, un sello divino que enmascaraba cualquier inconsistencia y desviaba cualquier intento de manipular los datos. Parece que tu nueva identidad ha sido verificada al más alto nivel, murmuró Sukuna con un dejo de diversión irónica en su voz. Nadie cuestionará quién eres, de dónde vienes ni qué haces aquí. Ahora eres, oficialmente, Aoi Tsukumo. Los ojos de Uraume se abrieron ligeramente. ¿Con el poder de quién, Sukuna-sama? Por el poder del cielo mismo, respondió Sukuna, y por primera vez en siglos, se encontró sonriendo ante algo que no era enteramente de su propia creación. Parece que incluso lo divino tiene su utilidad, añadió, sobre todo para sí mismo. Dejó la tableta y centró su atención en Uraume, observándola con ojo crítico. Ahora que tenía una identidad legítima, el siguiente paso era integrarla en este nuevo mundo. Necesitarás familiarizarte con las costumbres y la tecnología modernas, dijo. Aprende a usar una computadora, un teléfono inteligente, una tarjeta de crédito. Observa cómo interactúa la gente, cómo se viste, cómo habla. Aprenderé rápidamente, Sukuna-sama, le aseguró Uraume. No tengo ninguna duda, respondió Sukuna. Y mientras lo haces, yo estaré trabajando en un problema más urgente. Se dio la vuelta y se paseó por el suelo polvoriento mientras reflexionaba sobre las implicaciones de esta inesperada intervención divina. ¿Por qué el cielo, que parecía haberlo abandonado siglos atrás, se interesaría de repente en sus asuntos? Después de todo, tuvo un segundo hijo, Satoru Gojo. Ambos nacieron bajo un fenómeno celestial. Satoru Gojo, alterando el equilibrio del mundo, el cielo sin nubes iluminado con estrellas brillantes, una sensación de presión envolvió a todo Japón tras su nacimiento, tal como lo leyó en los documentos que Keihaku le proporcionó. Era un contraste con el fenómeno de su nacimiento. Más que algo bello, era destructivo. La energía maldita de toda la nación hirvió con su primer aliento, con su primer grito ardieron los ríos, murieron hechiceros y civiles por igual. Se llamaba demonio. Irónico porque él fue el primer intento del cielo de brindar orientación a los hechiceros, tal como le dijo su abuela Tengen. Rechazo, odio y repulsión hacia su supuesto guía. Su salvador de los males de las maldiciones. Sukuna se burló ante el pensamiento. Había desafiado ese propósito. ¿Guía hacia esos debiluchos que solo sabían mostrarle odio? Ridículo. Aunque más allá de todo esto uno debe preguntarse, ¿por qué la ayuda? ¿Por qué ayudarlo a pesar de su rebelión contra su propósito? Sukuna se volvió hacia Uraume, con una nueva idea en la cabeza. La intervención divina era, sin duda, sin precedentes. El cielo no otorgaba favores sin causa ni invocación. Uraume dijo, con un tono más formal, dime las palabras exactas de tu voto vinculante. Los términos precisos que usaste para romper tu conexión con el sistema de votos vinculantes. Uraume se enderezó, con expresión solemne mientras recordaba el ritual que la había llevado a través de las dimensiones. Por supuesto, Sukuna-sama. Cerró los ojos, recitando de memoria. Yo, Uraume, fiel sirviente de Ryoumen Sukuna, el honorable, primer hijo del cielo, por la presente renuncio a mi conexión con el sistema de votos vinculantes que rige todo el Jujutsu. Renuncio a este derecho fundamental para poder seguir a mi maestro más allá de los límites de nuestro mundo, donde quiera que su esencia haya viajado. Por el testimonio del cielo y por la autoridad concedida a quienes sirven a su primogénito, reclamo el paso al lado de Sukuna-sama, para poder continuar mi servicio tal como fue ordenado cuando me comprometí con él por primera vez. Sukuna entrecerró los ojos mientras procesaba sus palabras. Por el testimonio del cielo, repitió en voz baja. Y por la autoridad concedida a quienes sirven a su primogénito. Sí, Sukuna-sama, confirmó Uraume. Invoqué tu condición de primogénito del cielo para fortalecer el voto. Fue presuntuoso de mi parte. No, dijo Sukuna con un dejo de diversión en la voz. Fue ingenioso. Quizás más ingenioso de lo que creías. Recorrió la habitación de un lado a otro, mientras las piezas encajaban. Invocaste al cielo directamente en tu voto. Reivindicaste tu autoridad mediante tu servicio a mí, al primer hijo. Y el cielo respondió. No lo entiendo, Sukuna-sama, admitió Uraume, frunciendo ligeramente el ceño. El cielo no interfiere en los asuntos mortales sin invitación. El sistema de votos es como una mano que se le invoca, explicó Sukuna. De lo contrario, no puede actuar directamente. Tu voto vinculante creó un canal así, no solo para encontrarme, sino para establecer tu lugar a mi lado. Señaló la tableta que mostraba su nueva identidad. La protección que ahora rodea tu identidad inventada no es obra mía, ni es meramente digital. Es una sanción divina. El cielo ha reconocido tu derecho a estar aquí, conmigo. Los ojos de Uraume se abrieron de par en par al comprender. Entonces, ¿mi voto sigue vigente aunque renuncié a mi capacidad de hacer votos vinculantes? En cierto modo asintió Sukuna. El juramento está completo. Me encontraste, tal como lo planeaste.
Pero la invocación del testigo celestial creó un continuo reconocimiento de tu estatus. Un reconocimiento divino de que perteneces a mi lado. La observó con renovado interés. Puede que hayas renunciado a tu capacidad de hacer votos vinculantes, Uraume, pero al hacerlo, obtuviste algo quizás más valioso. El reconocimiento del cielo por tu servicio a su primogénito. Uraume inclinó la cabeza, humillada por las implicaciones. Solo buscaba encontrarte, Sukuna-sama. Cualquier otra consecuencia fue imprevista. Sea intencional o no, funciona a nuestro favor, respondió Sukuna. Tu presencia aquí ahora cuenta con la sanción divina. Incluso quienes perciban algo inusual en tu existencia en este mundo verán sus sospechas desviadas. Se quedó en silencio por un momento, contemplando este desarrollo inesperado. El cielo, que se había alejado de él cuando rechazó su propósito como guía, ahora había ayudado indirectamente a su fiel siervo. Tal vez no por él, sino por ella, por la devoción que ella había demostrado al seguir su camino ordenado cuando él había abandonado el suyo. No se me escapa la ironía, murmuró, más para sí mismo que para Uraume. El cielo ayuda al sirviente mientras sigue ignorando al hijo. Sukuna-sama. Uraume cuestionó suavemente. Él desestimó su preocupación con un gesto. No es nada. Una reflexión sobre viejos agravios que ahora importan poco. Volvió a centrarse en los asuntos prácticos. Debemos continuar con su integración. Hay mucho que enseñarles sobre este mundo y cómo desenvolverse en él. Mientras reanudaban su discusión sobre las costumbres y la tecnología modernas, Sukuna se encontró contemplando la compleja red de intervención divina, elección personal y equilibrio cósmico que los había llevado a ese punto. Puede que el cielo lo haya abandonado cuando rechazó su propósito, pero no lo ha olvidado, ni tampoco, aparentemente, a quienes le permanecieron fieles a pesar de su caída. Un regalo para el siervo más fiel del hijo caído. Quizás incluso un mensaje para el propio hijo. Sukuna descartó la idea. Las intenciones divinas eran irrelevantes. Lo que importaba era que Uraume estaba allí, su presencia legitimada más allá de lo que él mismo podría haber organizado. Otra pieza en el tablero mientras se preparaba para el próximo conflicto con los Viltrumitas. Y tal vez, aunque difícilmente lo admitiría ni siquiera ante sí mismo, un grato recordatorio de una época en la que no solo era poderoso, sino verdaderamente venerado. Chapter 32. Tensión. La casa de los Grayson bullía con una actividad inusual. Debbie se movía por la cocina con entusiasmo, acomodando platos y revisando la mesa del comedor por tercera vez. Mark se apoyó contra el marco de la puerta, observando divertido los preparativos de su madre. Mamá, es solo una cena con Megumi y su amigo, dijo. No es una cena de estado con el presidente. Debbie hizo una pausa, alisándose el delantal. Lo sé, lo sé. Pero es la primera vez que Megumi trae a una amiga. Quiero causar una buena impresión. Mark sonrió. Creo que todo se acabó cuando descubrió que papá planeaba conquistar la Tierra. Mark. Regañó Debbie, aunque no con verdadero ardor. Todos se habían acostumbrado a la extraña nueva realidad de su situación familiar durante los últimos meses. Nolan salió de su estudio, con una ceja enarcada ante los elaborados preparativos. Debbie, creo que te has superado. Solo quiero que todo sea perfecto, respondió. Megumi se ha vuelto importante para esta familia. Si su amigo es importante para él, entonces, el timbre sonó, interrumpiendo su explicación. Mark se apartó del marco de la puerta. Yo abriré. Abrió la puerta y encontró a Megumi de pie junto a una esbelta mujer japonesa, de rasgos llamativos y un aire de serena dignidad. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante que de alguna manera la hacía parecer moderna y atemporal. Hola, saludó Mark, haciéndose a un lado. Pasen. Mamá ha estado cocinando todo el día. Él es Tsukumo, dijo Megumi cuando entraron, con un tono casual pero con una formalidad subyacente que Mark llegó a reconocer como su amigo transformándose en una personalidad más pública. Ella es una chef a la que he estado contratando para que me prepare comidas ocasionalmente. Tsukumo hizo una ligera reverencia, con movimientos precisos y elegantes. Es un placer conocer a los amigos de Megumi-san, dijo con un acento perceptible, pero un inglés claro. Gracias por invitarme a su casa. Mark los condujo a la sala de estar donde Nolan y Debbie esperaban. Las presentaciones continuaron, con Debbie dando una cálida bienvenida a Tsukumo mientras Nolan la estudiaba con esa mirada penetrante que reservaba para las nuevas variables de su entorno. ¿Chef? Preguntó Nolan, con tono familiar pero mirada atenta. Es una profesión interesante. Me especializo en cocina tradicional japonesa, respondió Tsukumo con perfecta serenidad. Megumi-san aprecia los sabores auténticos que son difíciles de encontrar en esta ciudad. Tsukumo está siendo modesta, intervino Megumi. Su comida rivaliza con la mejor que he probado en mi vida. Viniendo de Megumi, cuyo gusto por la excelencia culinaria era bien conocido entre sus amigos, este fue un gran elogio. Los ojos de Debbie brillaron de interés. Me encantaría que me enseñaras estas técnicas de cocina, dijo, señalando la cocina. ¿Te importaría si te pido algunos consejos mientras terminamos de preparar la cena? Sería un honor para mí, respondió Tsukumo con otra pequeña reverencia. Mientras las mujeres se dirigían a la cocina, Mark notó algo curioso. La forma en que Megumi seguía a Tsukumo con la mirada, no con el interés de alguien atraído por ella, sino con algo más complejo. Algo casi protector. Entonces, dijo Nolan una vez que estuvieron solos, ¿cómo conociste a tu amigo chef? La expresión de Megumi permaneció neutral. Encontré su restaurante por internet. Después de probar su comida, contraté un servicio de cocina privado.
Qué práctico, observó Nolan. ¿Y estaba disponible siempre que la necesitabas? Vale la pena organizar la agenda para disfrutar de una buena comida, respondió Megumi con suavidad. Mark los miró, percibiendo la sutil tensión. Papá, ¿qué pasa con el tercer grado? Megumi puede tener amigos fuera del equipo. La expresión de Nolan se suavizó un poco. Por supuesto. Simplemente siento curiosidad por alguien nuevo que se una a nuestro círculo, dada nuestra situación única. Desde la cocina, la risa encantada de Debbie resonó por toda la casa. Lo que Tsukumo le había contado, sin duda, le había causado una gran impresión. Parece simpática, comentó Mark, intentando romper la tensión. Y si cocina tan bien como dices, quizá deberíamos contratarla para cenas familiares de vez en cuando. Quizás coincidió Megumi, aunque algo en su tono sugería que encontraba la idea poco probable. Mark dudó antes de añadir en voz más baja. Eva va a perder la cabeza cuando se entere de esto, ¿sabes? La expresión de Megumi se mantuvo cuidadosamente neutral. ¿Por qué reaccionaría Eva si contratara a un chef? Vamos, dijo Mark con una mirada cómplice. Ya has visto cómo te rodea. Prácticamente escanea a cualquiera que se acerque a menos de 3 metros con sus ojos de visión molecular. El interés de Eva es científico, respondió Megumi con desdén. Mark resopló. Sí, y papá es un escritor científico cualquiera. La cena en sí fue una curiosa mezcla de la comida casera de Debbie y elementos en los que Tsukumo claramente había influido. La presentación más artística, ciertos sabores más pronunciados. Durante la comida, Mark observó la dinámica entre Megumi y Tsukumo con creciente interés. No interactuaban como recién conocidas. Había una familiaridad en sus intercambios, una taquigrafía en su comunicación que sugería una asociación mucho más larga de la que Megumi había insinuado. Tsukumo anticipó las preferencias de Megumi sin que nadie se lo dijera, sirviéndole precisamente lo que quería antes de que pudiera preguntar. Más revelador fue el comportamiento de Megumi a su alrededor, un poco menos cauteloso de lo habitual, con respuestas menos comedidas. Como si su presencia le permitiera relajar un poco su constante vigilancia. Tsukumo, dijo Nolan durante un silencio en la conversación, Megumi mencionó que eres chef independiente. ¿Llevas mucho tiempo en ese trabajo? Varios años, respondió con suavidad. Me formé en Japón antes de venir a Estados Unidos para ampliar mis horizontes culinarios. ¿Y qué te trajo a esta ciudad en particular? Insistió Nolan, con un tono despreocupado pero una mirada penetrante. Tsukumo sostuvo su mirada sin dudarlo. Una oportunidad. Hay pocos chefs japoneses auténticos aquí, lo que genera demanda para mis habilidades. Qué suerte para Megumi, intervino Debbie con una cálida sonrisa. Encontrar comida que te recuerda a casa debe ser reconfortante. En efecto, asintió Tsukumo, y sus ojos se cruzaron brevemente con los de Megumi. Los gustos familiares nos dan estabilidad, incluso en entornos desconocidos. La conversación se desvió hacia otros temas. La escuela, los acontecimientos actuales, los preparativos en curso para lo que todos los presentes sabían que vendría pero evitaron nombrar directamente. Durante todo este tiempo, Mark continuó con su observación, cada vez más seguro de que había más en Tsukumo de lo que Megumi estaba revelando. Después de cenar, mientras se dirigían a la sala de estar para tomar un café, Mark logró atrapar a Megumi sola por un momento en el pasillo. Entonces, ¿quieres contarme la verdadera historia? Preguntó en voz baja. Megumi levantó una ceja. ¿Sobre qué? Tsukumo, dijo Mark. Se conocen desde hace mucho más tiempo del que dejan entrever. Por un momento, Megumi pareció considerar sus opciones. Luego, con un leve asentimiento, reconoció la veracidad de la observación de Mark. Es una vieja amiga, admitió. Alguien a quien conocí antes. Confío plenamente en ella. ¿Por qué tanto secretismo entonces? Preguntó Mark, con genuina curiosidad más que con tono acusador. Sencillo, respondió Megumi. Cuantas menos complicaciones tengamos en nuestra situación actual, mejor. Mark observó a su amiga, reconociendo que aún quedaban más cosas por decir. Pero también entendía a Megumi lo suficiente como para saber cuándo no presionarla. Parece genial, dijo en cambio. Y mamá prácticamente ya la ha adoptado. Aunque en serio, añadió bajando la voz, Eva se va a poner histérica. Ya sabes cómo se pone contigo. Te ha estado haciendo ese extraño escaneo molecular cada vez que mencionamos a una mujer en la misma frase que tu nombre. Entre tú y yo, dijo Mark, sus últimas palabras se convirtieron en un susurro. Creo que está comprobando si tú, ya sabes, empezó Mark, haciendo un anillo con 2 dedos y uno cerca de él, lo soltaste con alguien. La expresión de Megumi permaneció impasible, pero un destello de molestia cruzó su rostro ante el gesto burdo de Mark. Las preocupaciones personales de Eva son irrelevantes para nuestra misión, respondió con frialdad. Y sugiero que nos centremos en asuntos más urgentes que en especulaciones infantiles sobre la vida privada de los demás. Mark levantó las manos a la defensiva. Oye, solo te aviso. Ya sabes cómo se pone Eva cuando está interesada en algo. O en alguien. La supuesta curiosidad científica y todo eso. Antes de que Megumi pudiera responder, fueron interrumpidos por Debbie, que los llamó de regreso a la sala de estar. El resto de la velada transcurrió sin incidentes, aunque Mark continuó observando la curiosa dinámica entre Megumi y Tsukumo con creciente fascinación. Más tarde esa semana, Megumi regresó a su apartamento después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora con el equipo adolescente. Sus músculos dolían agradablemente por el esfuerzo, un recordatorio de progreso logrado en sus preparativos para la inminente amenaza viltrumita.
El apartamento estaba tranquilo, el tío Keiji había salido con amigos del hospital, una velada social poco común que era posible gracias a su horario de trabajo reducido. El apoyo financiero de Lagda había transformado la vida de su tío, permitiéndole tener tiempo para amistades y pasatiempos que había descuidado durante años de horas extras. Megumi se movió a través del oscuro apartamento con facilidad, dirigiéndose a la cocina. La luz del refrigerador iluminó a Uraume, que estaba en el mostrador preparando lo que parecía ser una cena tardía. ¿Sentiste mi llegada?, observó Megumi, sin sorprenderse por su presencia. Habían establecido esta rutina durante la última semana. Uraume llegaba a preparar la comida cuando el tío Keiji estaba ausente. Por supuesto, Sukuna-sama, respondió con precisión al colocar el pescado en rodajas en un plato. Su energía es inconfundible, incluso cuando está reprimida. Megumi asintió y tomó asiento en la isla de la cocina para observar su trabajo. Había algo extrañamente reconfortante en tenerla allí, una conexión con su vida pasada que, a pesar de sus complicaciones, se sentía como una forma de continuidad en esta extraña nueva existencia. Los Grayson quedaron impresionados cuando te presenté, comentó, aceptando una taza de té que ella había preparado anticipándose a su llegada. Uraume inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento. La madre es amable. El hijo es observador. El padre. Hizo una pausa, considerando sus palabras con atención. El padre es igual de poderoso y sospechoso. Una evaluación acertada, asintió Megumi. A Nolan Grayson no se le engaña fácilmente. Aún así, aceptó mi presencia, señaló Uraume, mientras colocaba las verduras con precisión artística. Por ahora, respondió Megumi. Su atención se centra en la amenaza mayor para la Tierra. Un chef, incluso uno con una energía inusual, es una preocupación menor en comparación. El timbre sonó, interrumpiendo la conversación. Megumi se tensó un poco. No esperaban visitas, y el tío Keiji tenía sus propias llaves. Quédate aquí, le ordenó a Uraume, levantándose de su asiento. Se dirigió a la puerta con pasos cautelosos, agudizando sus sentidos para identificar al visitante. La familiar señal de energía molecular confirmó su sospecha incluso antes de llegar a la entrada. Víspera. Abrió la puerta y la encontró parada en el pasillo, con una tableta en una mano y una expresión determinada en su rostro. Eva la saludó con un tono neutral. Esto es inesperado. Siento haber pasado sin avisar, dijo, aunque su expresión sugería que no lo sentía especialmente. Pero he logrado un gran avance con el sistema de orientación del desestabilizador cuántico. Pensé que querrías verlo de inmediato. Ella ya estaba pasando junto a él hacia el apartamento antes de que él pudiera responder, sus pasos decididos mientras se dirigía a la sala de estar. He logrado aislar la firma molecular específica que diferencia la estructura celular de los viltrumitas de la humana, continuó, activando su tableta. Si modificamos la frecuencia de resonancia A. Se detuvo bruscamente al percibir otra presencia en el apartamento. Giró la cabeza hacia la cocina, donde Uraume estaba en la puerta, con una postura serena pero alerta. La atmósfera cambió instantáneamente, una tensión palpable llenó el espacio entre las dos mujeres. Oh, dijo Eve, con voz controlada. No sabía que tuvieras compañía. Megumi se movió para pararse entre ellos, su expresión no revelaba nada de sus cálculos internos. Eve, ella es Tsukumo Aoi, la presentó formalmente. Es una chef que contraté para preparar auténtica cocina japonesa. Un chef, repitió Eve, con un breve destello rosado en sus ojos mientras activaba instintivamente sus poderes. Qué conveniente. Uraume hizo una leve reverencia. Su rostro era una máscara perfecta de deferencia educada. Es un placer conocer a la colega de Megumi-san. La sonrisa de Eve no se filtró en sus ojos. ¿Colega? Creo que somos algo más que eso. Se acercó a Megumi y le puso la mano en el brazo con indiferencia. Megumi y yo llevamos meses trabajando en estrecha colaboración. Hemos desarrollado una gran conexión. La expresión de Uraume permaneció impasible, aunque sus ojos siguieron la mano de Eve en el brazo de Megumi. He estado ayudando a Megumi a perfeccionar sus habilidades, continuó Eve, sin apartar la mano. Pasamos horas juntos en el laboratorio. Solos los dos. Es un trabajo bastante íntimo. Eva, dijo Megumi, con un tono que contenía una sutil advertencia mientras retiraba con suavidad pero firmeza su mano de su brazo. Tsukumo ha preparado la cena. Quizás te gustaría continuar nuestra conversación mientras comemos. Eve entrecerró los ojos ante el desaire, pero se recuperó rápidamente. De hecho, traje la cena para nosotras. Señaló una bolsa junto a la puerta que Megumi no había visto antes. Pensé que podríamos repasar los datos mientras comíamos. Solo nosotras. Qué considerado, comentó Uraume con voz completamente neutral. Sin embargo, ya preparé los platos favoritos de Megumi-san. Quizás en otra ocasión. Eve se giró para encarar a Uraume, adoptando una actitud desafiante. Seguro que cocinas de maravilla, pero Megumi y yo tenemos asuntos importantes que tratar. Asuntos urgentes que no pueden esperar. El desestabilizador cuántico, intervino Megumi con suavidad. ¿Mencionaste un avance? Sí, dijo Eve, activando nuevamente su tableta, aunque su atención permaneció parcialmente en Uraume. He logrado un progreso significativo en el sistema de selección de objetivos. Algo que quería compartir con ustedes primero, antes que los demás. Destacó las últimas palabras, un claro mensaje de estatus privilegiado. Tal vez debería dejarlos con su discusión, ofreció Uraume, aunque no hizo ningún movimiento para irse. No hace falta, respondió Eva con falsa dulzura.
Seguro que puedes seguir cocinando, mientras Megumi y yo trabajamos. Estamos acostumbradas a concentrarnos a pesar de las distracciones. Se dirigió al sofá de la sala, dejó su tableta sobre la mesa de centro y se acomodó, como si quisiera reclamar el espacio. Megumi, necesito tu opinión sobre estos parámetros de calibración. Megumi miró a las dos mujeres. Su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. Tsukumo, por favor, continúa con los preparativos de la cena. Eve y yo revisaremos sus hallazgos mientras tanto. Uraume hizo una leve reverencia. Por supuesto, Megumi-san. Mientras Uraume regresaba a la cocina, Eve palmeó el espacio junto a ella en el sofá. Estos cálculos son bastante detallados. Necesitarás sentarte cerca para verlos bien. Megumi eligió el sillón de al lado, manteniendo una distancia profesional. Desde aquí veo perfectamente. La sonrisa de Eve se tensó casi imperceptiblemente. Como quieras. Comenzó su presentación, con la voz lo suficientemente alta como para llegar a la cocina. Como decía, he estado trabajando en esto sin parar. Apenas durmiendo, la verdad. Pero vale la pena cuando avanzamos juntos. Durante los siguientes 20 minutos, Eve expuso sus hallazgos. Su explicación era científicamente sólida, pero estaba salpicada de referencias personales innecesarias y un poco exageradas. ¿Recuerdas cuando hablamos de esto en el laboratorio la semana pasada? Y ese enfoque que sugeriste durante la cena realmente dio resultado. Megumi escuchó atentamente, ofreciendo ideas y sugerencias cuando era necesario, todo ello mientras era profundamente consciente de las corrientes emocionales subyacentes que se arremolinaban bajo la discusión científica. Cuando Eve finalmente terminó su presentación, cerró su tableta con un chasquido decisivo. ¿Qué te parece? Con estas modificaciones, podríamos tener un prototipo funcional en una semana. Tu trabajo es impresionante, reconoció Megumi con sinceridad. La solución de puntería es elegante. La expresión de Eve se suavizó un poco ante el elogio, y parte de la tensión desapareció de sus hombros. Gracias. He estado trabajando en ello sin parar desde nuestra última sesión. Una tos delicada proveniente de la puerta de la cocina les llamó la atención. Uraume permanecía allí, con una postura respetuosa. Disculpe la interrupción, pero la cena está lista, Megumi-san. ¿Debería preparar un lugar para su invitado también? Antes de que Megumi pudiera responder, Eve se levantó del sofá y se acercó a él. De hecho, creo que Megumi y yo deberíamos continuar esta conversación en mi laboratorio. Tenemos equipo allí que nos ayudaría a visualizar mejor estos cálculos. Se giró hacia él con una expresión que mezclaba determinación y posesividad. ¿No estás de acuerdo? La discusión puede continuar aquí, respondió Megumi con serenidad. Los datos son completos y su explicación fue clara. La sonrisa de Eve se fijó. Pero los componentes del prototipo están en el laboratorio. Podríamos avanzar de verdad esta noche si fuéramos allí ahora. Ya es tarde, observó Megumi. Y ambos necesitamos mantenernos fuertes para el entrenamiento de mañana. Eve dudó, sopesando claramente sus opciones. Luego, con visible reticencia, asintió. Tienes razón, claro. La eficiencia requiere un buen descanso. Tomó su tableta con movimientos precisos y controlados. Debería irme entonces. Que disfrutes de tu cena. Caminó hacia la puerta seguida de Megumi y se detuvo en la entrada. Ah, casi lo olvido. Cecil quiere que hagamos una simulación conjunta mañana con los guardianes. Me pidió específicamente que tú y yo colaboráramos en el enfoque táctico. Su voz se oyó justo para que Uraume la oyera. Después de todo, formamos un equipo muy eficaz. Estaré en las instalaciones a la hora habitual, confirmó Megumi. Eve sonrió, extendiendo la mano para alisar una arruga imaginaria del cuello de su camisa. Perfecto. Te espero. Se inclinó ligeramente y su voz se tornó más íntima. Para ti no es solo una chef, ¿verdad? Megumi la miró fijamente. Tsukumo es exactamente lo que dije. Nadie es lo que parece, Megumi, respondió Eve, buscándolo con la mirada. Ni siquiera tú. Retrocedió un paso, recuperando su profesionalidad. Sobre todo tú. Todos contenemos multitudes, respondió Megumi, usando la frase que se había convertido en una especie de estribillo entre ellos. A algunos más que a otros, respondió Eve con una mirada significativa hacia la cocina. Salió al pasillo y se giró una última vez. Nos vemos mañana. No llegues tarde. Con esa instrucción de despedida, se fue, dejando a Megumi parada en la puerta, observando su figura alejarse con una mezcla de preocupación y resignación. Cuando regresó a la cocina, Uraume estaba preparando la comida con su precisión habitual y su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. Es perspicaz, observó Uraume en voz baja, colocando un plato perfectamente dispuesto delante de él. Y posesiva. Me recuerda a alguien. El nombre de Yorozuno fue mencionado entre ellos. Megumi se sentó, apreciando la maestría de la presentación. Eva es complicada. Te ve con claridad, continuó Uraume, sentándose frente a él. O al menos, eso cree. Percibe tu verdadera naturaleza, aunque no pueda identificarla. Eve ve patrones donde otros solo ven caos, reconoció Megumi. Eso la hace valiosa como aliada, pero también potencialmente problemática. ¿Y como algo más que un aliado? Preguntó Uraume, con un tono cuidadosamente neutral mientras servía el té. Megumi hizo una pausa, considerando la pregunta. Eso está por verse. Aunque quizá no por mucho tiempo, ya que él mismo ha comenzado a considerar cómo sería aceptar sus avances. Comieron en un silencio agradable durante un rato. Los sabores familiares de la cocina de Uraume aportaban una sensación de continuidad que trascendía mundos y vidas.
Volverá, dijo finalmente Uraume. Su curiosidad y su posesividad la impulsarán a buscar respuestas. Lo sé, respondió Megumi. Y cuando lo sepa, estaremos preparados. Como desee, Sukuna-sama, dijo Uraume con una ligera inclinación de cabeza. Mientras continuaban comiendo, Megumi se encontró contemplando las crecientes complicaciones en su vida cuidadosamente construida. La percepción de Eva, la presencia de Uraume, la amenaza viltrumita que se acerca. Todas son variables en una ecuación cada vez más compleja. Pero la complejidad, como los sabores de un plato bien preparado, puede apreciarse por sí misma. Y como era el hechicero más grande que conocía, la verdadera maestría no provenía de evitar las complicaciones, sino de convertirlas en ventaja propia. Chapter 33. Lop. Pasaron 3 semanas en un torbellino de preparativos y tensión. El proyecto del desestabilizador cuántico había entrado en su fase final de pruebas, los guardianes y el equipo de adolescentes habían establecido protocolos de entrenamiento conjuntos y las defensas de la Tierra se estaban fortaleciendo constantemente contra la inminente amenaza viltrumite. Sin embargo, en medio de esta crisis global, una tensión más personal había ido creciendo hasta llegar al punto de ruptura. Eva estaba parada en su laboratorio, mirando la simulación molecular frente a ella sin verla realmente. Su mente estaba en otra parte, repitiendo los mismos patrones que habían consumido sus pensamientos durante semanas. Megumi y Tsukumo. Cada interacción que había observado entre ellos conllevaba una intimidad que la distraía. La forma en que se comunicaban sin palabras, la forma en que Tsukumo anticipaba las necesidades de Megumi antes de expresarlas, la forma en que su habitual cautela se suavizaba ligeramente en su presencia. No fue romántico. Eva había analizado su lenguaje corporal lo suficiente para determinarlo. Pero era algo. Algo profundo y arraigado. Algo que la excluía por completo. Y eso la estaba volviendo loca. Había comenzado a rastrear sus movimientos obsesivamente, creando algoritmos complejos para predecir dónde podrían aparecer juntos, inventando razones para estar presentes cada vez que se encontraban. Sus cuadernos de laboratorio, antes llenos de elegantes fórmulas científicas, ahora contenían páginas de observaciones sobre sus interacciones, marcas de tiempo precisas, duración del contacto visual, frecuencia de proximidad. Simulación completada, anunció la computadora, sacándola de sus pensamientos. Eva parpadeó, obligándose a volver a prestar atención a la tarea en cuestión. El sistema de orientación del desestabilizador cuántico había discriminado con éxito entre estructuras celulares viltrumitas y humanas en los 500 escenarios de prueba. En circunstancias normales, este logro la habría llenado de triunfo. En cambio, solo sintió una satisfacción vacía y sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a compartir la noticia con Megumi. ¿Se impresionaría? ¿Bastaría esto finalmente para romper su distancia prudente? Pasó los dedos sobre los resultados de la simulación, imaginando su reacción. ¿Se iluminarían sus ojos con esa rara chispa de genuino interés? ¿Le ofrecería uno de esos raros y preciosos cumplidos que ella recopilaba y reproducía en su mente durante las noches de insomnio? La puerta del laboratorio se abrió detrás de ella y Eve se giró. Su ritmo cardíaco se aceleró al reconocer la firma energética de Megumi incluso antes de verlo. Se había acostumbrado a ello con el paso de los meses, podía sentir su presencia desde el otro lado de una habitación llena de gente, podía distinguir las variaciones sutiles que indicaban su estado de ánimo o su nivel de gasto de energía. Su mensaje decía que las simulaciones finales estaban completas, dijo, mientras se acercaba para examinar los datos que se mostraban en las pantallas. Sí, confirmó Eve, sin poder disimular un dejo de orgullo en su voz. Discriminación perfecta en todos los escenarios de prueba. El prototipo está listo para las pruebas físicas. Lo observaba atentamente, registrando cada microexpresión, cada sutil cambio en su postura. Su percepción mejorada, normalmente enfocada en las estructuras moleculares, había sido reutilizada para estudiarlo con precisión científica. Megumi asintió, sin que su expresión revelara nada de sus pensamientos mientras estudiaba los resultados. Un trabajo impresionante. Cecil estará encantado. Cecil repitió Eve con un tono amargo. ¿En eso solo piensas? ¿En complacer a Cecil? ¿En prepararte para los viltrumitas? Megumi se giró hacia ella, con una ceja ligeramente levantada. ¿No es eso en lo que hemos estado trabajando? ¿La defensa de la Tierra? Sí, pero, Eve se detuvo, frustrada por no poder articular lo que realmente quería decir. Se dio la vuelta, apretando los puños a los costados. No importa. Le informaré a Cecil que el sistema de objetivos está listo para su implementación. Ella se movió para enviar el mensaje, pero la voz de Megumi la detuvo. ¿Algo te preocupa?, observó. No era una pregunta, sino la constatación de un hecho. Eve rió, un sonido quebradizo incluso para ella. ¿Tú crees? Se giró para mirarlo, semanas de frustración finalmente desbordándose. 3 semanas, Megumi. 3 semanas evitando estar a solas conmigo. 3 semanas llevándola a todas las reuniones del equipo. 3 semanas viéndolos comunicarse en un idioma privado que nadie más entiende. La expresión de Megumi se mantuvo cuidadosamente neutral. ¿Tsukumo es? No interrumpió Eve, levantando una mano. No me digas que solo es chef. No insultes mi inteligencia así. Se acercó a él, con los ojos ligeramente rosados brillando mientras sus emociones afectaban su control molecular. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué no nos das una oportunidad? ¿Me pasa algo? La cruda vulnerabilidad en su voz pareció pillar a Megumi desprevenida.
Por un instante, su cuidadosa máscara se desvaneció, revelando algo parecido a la confusión subyacente. No te pasa nada, Eva dijo finalmente, con un tono más suave de lo habitual. Entonces, ¿por qué? Insistió, acercándose aún más. ¿Por qué no aceptas lo que hay entre nosotros? ¿Por qué no me quieres como yo te quiero? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, la declaración de Eve finalmente pronunciada tras meses de sentimientos crecientes. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el miedo y la esperanza luchaban en su interior mientras esperaba su respuesta. Megumi la observó un buen rato, con los ojos rojos indescifrables. ¿Por qué crees que me amas, Eva? Preguntó finalmente, con voz cuidadosamente neutral. La pregunta la pilló desprevenida. ¿Qué quieres decir con por qué? ¿Cómo puedes preguntar eso después de todo lo que hemos pasado juntos? Compláceme, respondió él, sin apartar la mirada de ella. ¿Qué hay en mí que inspira tanta devoción? Los ojos de Eva se abrieron un poco, luego se entrecerraron con determinación. Si él quería razones, ella se las daría. Eres brillante, empezó, con la voz cada vez más fuerte. Tu mente funciona de maneras que me desafían, que me hacen pensar diferente. Ves patrones que otros pasan por alto, conexiones que eluden a todos los demás. Empezó a pasearse, moviendo las manos expresivamente mientras continuaba. Eres poderoso, pero controlado. Te he visto en combate. La precisión, la economía de movimientos, el dominio absoluto de tus habilidades es hermoso. Como ver la reacción química perfecta, donde cada elemento se comporta exactamente como debería. Megumi permaneció en silencio, observándola con esa intensa concentración que siempre la hacía sentir al mismo tiempo expuesta y emocionada. ¿Aprecias la belleza?, continuó. No solo la belleza superficial, sino el verdadero arte. La forma en que reaccionas ante la comida excepcional, las soluciones elegantes, la ejecución perfecta, revela una profundidad que a la mayoría de la gente le falta. He catalogado cada momento en que tu expresión cambia al probar algo extraordinario. ¿Lo sabías? La ligera relajación alrededor de los ojos, el gesto casi imperceptible de agradecimiento. Hizo una pausa, dándose cuenta de que tal vez había revelado demasiado acerca de sus observaciones, pero no pudo detenerse ahora que las compuertas se habían abierto. ¿Y tú me ves?, dijo, bajando la voz, más intensa. Mírame de verdad. No solo a Tomebe, la heroína, ni a la prodigio de la ciencia, sino a mí misma. Me desafías, respetas mi mente, me tratas como a una igual. Sus ojos comenzaron a brillar con más emoción. ¿Tienes idea de lo que eso significa para mí? ¿Que me vean de verdad? Mis padres nunca me vieron, en realidad no. Vieron un proyecto, un logro del que presumir. Nuestra hija, la prodigio, les decían a sus colegas. Pero nunca me preguntaron qué quería, con qué soñaba. La amargura en su voz era palpable ahora. Cuando mis poderes se manifestaron, estaban aterrorizados, no por mí, sino de mí, de lo que podría hacerle a su preciosa reputación si se corriera la voz. Contrólate, Samantha, decían. No llames la atención. Como si mi existencia entera fuera un inconveniente para sus carreras académicas. Se rió, un sonido hueco. Y luego, cuando ya no pude ocultarlo, cuando mi mejor amiga me traicionó y les contó a todos sobre mis habilidades, nadie me consoló. Estaban furiosos porque me había dejado descubrir. Nos mudamos 3 veces por eso, y cada vez, me dejaron claro que era mi culpa, una carga que yo debía llevar. Las manos de Eve se apretaron a los costados, y una energía rosada crepitaba entre sus dedos. Incluso cuando me uní al equipo de adolescentes, no se trataba de mí. Se trataba de mis poderes, de mi utilidad. Rex me ve como una herramienta, un manipulador molecular conveniente para complementar sus explosiones. Kate me ve como un competidor. Los demás me ven como un científico, un solucionador de problemas, un miembro del equipo. Su voz se quebró levemente. Pero tú, desde aquel primer día en el museo, cuando me quedé paralizada y tú no, nunca me juzgaste. Comprendiste mi miedo sin necesidad de explicártelo. Viste mi debilidad y no la usaste en mi contra. Ella se acercó un paso más, buscando la mirada de él. Y luego, en el laboratorio, trabajando juntos, trataste mi mente como algo valioso, no solo mis poderes. Escuchaste mis teorías, desafiaste mis suposiciones y me empujaste a pensar más allá de los modelos convencionales. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Que te valoren por tu inteligencia en lugar de por lo que puedes hacer por los demás? La expresión de Eve se intensificó, y una luz ardiente iluminó sus ojos. Te he estudiado, Megumi. Cada movimiento, cada palabra, cada reacción sé cuando te estás conteniendo en el entrenamiento. Puedo ver el momento preciso en el que decides restringir tus verdaderas capacidades. Sé qué alimentos hacen que tus pupilas se dilaten ligeramente de placer. Sé que duermes un promedio de 4-3 horas por noche, basándome en las sutiles variaciones en tu firma energética a lo largo del día. Respiraba más rápido ahora, perdiendo el control mientras continuaba su confesión. He analizado la composición molecular de cada mujer que se acerca a ti, buscando debilidades, defectos. He creado simulaciones de escenarios potenciales en los que podríamos estar separados y he desarrollado contramedidas para cada uno de ellos. Incluso he calculado la estructura molecular óptima para nuestra posible descendencia, aunque sé que es prematuro. Eve se detuvo de repente, aparentemente sorprendida por su propia admisión, pero luego su expresión se endureció con determinación. Y sí, sé cómo suena eso. Sé que no es normal. Pero nosotros tampoco, Megumi. Tú tampoco. Eres extraordinaria, y la devoción ordinaria no bastaría. Dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo.
Y luego está esta conexión entre nosotros. Esta resonancia. La siento a nivel molecular, cómo nuestras energías interactúan, cómo se complementan. No me digas que tú no la sientes también. Megumi permaneció en silencio durante varios segundos, con una expresión indescifrable. Entonces, para sorpresa de Eve, suspiró. Un sonido breve pero contundente. Siento algo, reconoció finalmente. Pero Eva, no, hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras, algo inusual para alguien tan preciso al hablar. No estoy familiarizado con este tipo de conexión. Eva frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? A pesar de mi experiencia con las mujeres, continuó con cuidado, y la expresión de Eve se ensombreció visiblemente al recordar a sus amantes pasadas, sus dedos se crisparon como si quisiera extender la mano y borrar el recuerdo de ellas de la existencia. No tengo experiencia con los aspectos emocionales de tales relaciones. La confesión pareció costarle algo, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Conectar es difícil para mí. Siempre lo ha sido. La expresión de Eve se suavizó, la esperanza renació en su pecho. ¿Eso es todo? ¿Por eso me has mantenido a distancia? ¿Porque no estás acostumbrada a las conexiones emocionales? Ella se acercó, envalentonada por su confesión. Megumi, eso no es motivo para no intentarlo. Es motivo para empezar. Podemos aprender juntos. Sus ojos brillaron con fervor una vez más. Puedo enseñarte y guiarte. He estudiado a fondo las relaciones humanas y analizado los componentes químicos y neurológicos del vínculo emocional. Entiendo perfectamente el marco teórico. No es tan sencillo, replicó, aunque algo en su tono había cambiado. No soy como los demás, Eve. Mi forma de pensar, mi forma de sentir. Es diferente. Lo sé, insistió, con un tono de desesperación en la voz. Es en parte por eso que, se detuvo, respiró hondo y continuó con más cuidado. Eso es parte de lo que me atrae de ti. No te pareces a nadie que haya conocido. Extendió la mano, vacilante, y la colocó sobre su brazo. Solo danos una oportunidad. Es todo lo que pido. Su voz se convirtió en un susurro. Te necesito, Megumi. He calculado todos los escenarios posibles para mi futuro, y cada resultado óptimo te incluye. Todos y cada uno. Megumi bajó la mirada hacia su mano y luego volvió a su rostro. Algo cambió en su expresión. La cautelosa neutralidad dio paso a algo más primario, más intenso. En un movimiento fluido que tomó a Eve completamente por sorpresa, invirtió sus posiciones, sujetándola contra la pared del laboratorio. Sus manos agarraron sus muñecas, sosteniéndolas firmemente pero no dolorosamente sobre su cabeza, su cuerpo lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. ¿De verdad entiendes lo que pides, Eva? Preguntó, con la voz más baja y áspera de lo que ella jamás la había oído. No salgo con nadie como podrías entender. No comparto. No hago concesiones en lo que considero mío. Sus ojos la miraron fijamente, intensos y sin pestañear. Y no me importa eliminar los obstáculos que me desagradan. Para siempre. La amenaza apenas disimulada debería haberla asustado. En cambio, Eve sintió un escalofrío de excitación que le recorrió la espalda, y sus pupilas se dilataron mientras lo miraba fijamente. Esta era la verdadera Megumi. La fuerza primordial que había vislumbrado bajo su exterior controlado, el poder que había sentido acechando detrás de su cuidadosa máscara. Bien, susurró ella, con la voz ronca por el deseo. Porque siento lo mismo. ¿Por qué crees que he estado observando a cada mujer que se te acerca? ¿Por qué crees que he estado vigilando a Tsukumo con tanta atención? Yo tampoco lo comparto, Megumi. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No su habitual curiosidad científica, sino algo más oscuro, más posesivo. Te he deseado desde que vi por primera vez lo que podías hacer. Desde que comprendí cómo funciona tu mente. Eres mía, aunque no lo hayas aceptado todavía. Sus ojos brillaban con una intensidad casi febril. ¿Sabes que he mapeado la estructura molecular de cada centímetro del laboratorio donde has estado? ¿Que puedo recrear tu firma energética en mis simulaciones con un 99,8% de precisión? ¿Que he calculado con precisión cuánta fuerza se necesitaría para desmantelar a alguien a nivel molecular si intentara arrebatarte de mí? Por un momento, permanecieron congelados en ese cuadro, depredador y depredador, cada uno reconociendo algo de sí mismo en el otro. Entonces los labios de Megumi se curvaron en una sonrisa que hizo que el corazón de Eve se acelerara. Quizás nos entendemos mejor de lo que pensaba, murmuró. Antes de que ella pudiera responder, su boca reclamó la de ella en un beso que no se parecía en nada a las primeras exploraciones tentativas de los nuevos amantes. Esto era posesión, dominio, una reivindicación, y Eva respondió con el mismo fervor, arqueando su cuerpo contra el de él mientras le devolvía el beso con una pasión que igualaba la suya. Sus manos, todavía sujetas por encima de su cabeza, luchaban contra su agarre, no para escapar, sino para tocarlo, para reclamarlo como él la reclamaba a ella. Él soltó sus muñecas, e inmediatamente sus dedos se enredaron en su cabello, acercándolo más mientras el beso se profundizaba. Sus manos se movieron hacia su cintura, luego bajaron, levantándola sin esfuerzo mientras ella envolvía sus piernas alrededor de él. El equipo de laboratorio que los rodeaba tembló levemente mientras el control molecular de Eve flaqueaba bajo la avalancha de sensaciones. Los vasos de precipitados se agrietaron, las pantallas de las computadoras parpadearon y la simulación molecular en la que había estado trabajando anteriormente se disolvió en patrones aleatorios a medida que sus poderes respondían a su estado emocional.
Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, los ojos de Eve brillaban de un rosa intenso, llenos de poder y deseo. Mi apartamento, jadeó. Ahora. Los ojos de Megumi brillaron con un brillo que le provocó otro escalofrío. Ahora, asintió, con una voz más ordenada que de reconocimiento. Al salir del laboratorio, Eve no pudo evitar una sonrisa triunfal que se dibujó en su rostro. Por fin había superado sus defensas, por fin había reclamado lo que supo que era suyo desde el momento en que lo vio de verdad. Y si su posesividad coincidía con la de ella, si su oscuridad complementaba la de ella, bueno, eso solo hacía que la victoria fuera más dulce. Al fin y al cabo, ¿qué era el amor sino el vínculo molecular perfecto entre elementos complementarios? ¿Entre almas? Y no eran nada si no encajaban a la perfección en su obsesión. Había tenido razón desde el principio. Estaban hechos el uno para el otro, diseñados para encajar con precisión atómica. Todos los datos, todas sus observaciones y cálculos, la habían llevado a esta inevitable conclusión. Megumi Fushiguro ahora le pertenecía. Y preferiría destrozar la esencia misma de la realidad antes que dejar que alguien se lo arrebatara. Chapter 34. Joy. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas medio corridas del departamento de Eve, proyectando suaves patrones dorados sobre las sábanas arrugadas. Eve yacía de lado, observando el perfil de Megumi mientras él miraba al techo, con expresión pensativa después de su noche juntos. Le dolía el cuerpo con un placer, un recordatorio físico de las horas que habían pasado explorándose mutuamente con una intensidad que la había sorprendido incluso a ella. Para alguien que afirmaba tener poca experiencia con las conexiones emocionales, Megumi había demostrado una notable competencia en otras áreas. ¿Qué? Preguntó Megumi sin girar la cabeza, sintiendo de alguna manera su escrutinio. Nada, respondió Eva, sin poder evitar sonreír. Solo estoy disfrutando de la vista. Esto le llamó la atención, arqueando ligeramente una ceja mientras se giraba para mirarla. ¿La vista? Confirmó ella, rozando con un dedo su hombro desnudo. Está buena. Me estás mirando, señaló, aunque en su tono había más diversión que crítica. Eve sonrió sin complejos. ¿Puedes culparme? Además, tú empezaste con lo que hiciste alrededor de la medianoche. ¿Qué cosa en concreto? Preguntó Megumi, con la comisura de la boca torcida hacia arriba. ¿Sabes exactamente qué cosa? Respondió ella, sintiendo un calor en las mejillas al recordarlo. La que me hizo tirar la lámpara. Asintió con sabiduría. Esa cosa. No te pongas tan presumido, lo reprendió Eve, dándole un codazo en el pecho. Me parece recordar que casi te caes de la cama cuando hice ese giro con mí. Estaba cambiando de posición para aprovechar al máximo, la interrumpió, aunque un ligero enrojecimiento en sus mejillas lo delató. Ella era bastante única comparada con sus anteriores mujeres. Eve rió, con un sonido brillante y desenfrenado. ¿Así lo llamamos ahora? ¿Preferirías un realineamiento estratégico? Preguntó con fingida seriedad. Preferiría un café, respondió ella, acurrucándose más a su lado. Pero eso requiere movimiento, y ahora estoy demasiado cómoda. Megumi la rodeó con el brazo, y su mano trazó movimientos inertes a lo largo de su columna. El movimiento es ineficiente cuando la posición actual es óptima. Mírate, usando mi propia lógica en mi contra, dijo Eve, encantada. Ya te estoy contagiando. Es un hecho preocupante, afirmó con tono serio. Eve le dio un ligero golpe en el pecho. Qué grosero. Por eso, sin duda estás haciendo el café. Lo soy. Considéralo tu castigo por ser descarado. El pecho de Megumi retumbó con una risa silenciosa. Pensé que eras tú quien rompió la lámpara. Fue culpa tuya y lo sabes, replicó ella, incorporándose sobre un codo para mirarlo con atención. No puedes hacer eso y esperar que mantenga el control de todas mis facultades. Anotado para futura referencia, respondió, su expresión seria pero sus ojos delataban su diversión. Eve suspiró dramáticamente. Bien. Supongo que puedo ser magnánima en la victoria y preparar el café yo misma. Se incorporó, estirándose lánguidamente, consciente de su mirada fija en ella. Además, probablemente lo harías demasiado fuerte de todas llenas. ¿Victoria? Repitió Megumi, observándola mientras se ponía la camisa que él había tirado. Confirmó con una sonrisa satisfecha. Te metí en mi cama, ¿verdad? Después de meses de planificación y ejecución meticulosas. Una planificación cuidadosa, repitió rotundamente. Oh, por favor, dijo Eve, dirigiéndose a la cocina. Como si no te hubieras dado cuenta de que inventaba excusas cada vez más endebles para estar a solas contigo. Las consultas de laboratorio de emergencia. La ruta de patrullaje coincidente se solapa. Desde la cocina llegaban los sonidos de la preparación del café y lo que sospechosamente sonaba como un zumbido, un comportamiento que Megumi nunca había observado antes en Eve. Tu sutileza podría mejorarse, gritó mientras se sentaba contra la cabecera. Lo dice el hombre que pasó 3 semanas evitando estar a solas conmigo, respondió Eve. ¡Qué enfoque tan maduro! Estaba siendo cautelosa, se defendió Megumi. Estabas siendo ridícula, corrigió Eve, regresando con 2 tazas humeantes. Toma. Negra, sin azúcar, como tu alma. Ella le entregó una taza y se sentó a su lado con la suya, que era considerablemente más clara debido a la crema agregada. ¿Cómo supiste mi café favorito? Preguntó Megumi, tomando un sorbo. Era, para su fastidio, perfecto. Presto atención, respondió Eve simplemente. A diferencia de algunos que fingen no darse cuenta cuando una chica prácticamente se les tira encima.
Me di cuenta, dijo Megumi en voz baja. Y aún así seguiste trayendo a Tsukumo a cada reunión del equipo, señaló Eve, aunque no había verdadero calor en su voz. Megumi se tensó ligeramente a su lado, pero continuó antes de que él pudiera responder. Hablando de Tsukumo, dijo, con un tono deliberadamente informal. No es solo una chef, y ustedes dos no tienen una relación romántica. No era una pregunta. Megumi la miró fijamente. No, no tenemos una relación romántica. Pero ella no es solo una chef, insistió Eve. No reconoció al cabo de un momento. No lo es. Eve asintió, confirmando lo que ya había deducido. Y hay mucho contexto que me estoy perdiendo. Cosas sobre ella, sobre ti, que no me estás contando. Megumi estudió su rostro, como si sopesara cuánto revelar. Sí, dijo finalmente. Lo hay. Eve lo consideró y lo sorprendió recostándose contra su pecho. De acuerdo. ¿De acuerdo? Repitió, claramente esperando una reacción diferente. Confirmó. Los he observado lo suficiente como para saber que es importante para ustedes, pero no de una manera que amenace esto. Señaló entre ellos. No hay chispa romántica ahí, por mucho que me volviera loca verlos juntos. Ella ladeó la cabeza para mirarlo. Necesitaba saberlo todo sobre ti para hacerte mío. Pero confío en que no me engañarás, así que no me importa desconocer todos tus secretos. Por ahora. Por ahora, repitió, rodeándola con el brazo por los hombros, y su mano encontrando su camino hacia su pecho, sus dedos trazando patrones ociosos que la hicieron contener la respiración. Eres, sorprendentemente tolerante, observó, y su toque se volvió más deliberado y le arrancó un suave gemido. Soy práctica, logró responder Eve, arqueando ligeramente su cuerpo ante su tacto. Y ya conseguí lo que más deseaba. Lo demás puede esperar. ¿Y qué era lo que más deseabas? Preguntó, bajando la voz a ese registro tan bajo que le aceleró el pulso. Tú, dijo simplemente. Solo tú. Los labios de Megumi se curvaron en esa rara y genuina sonrisa que siempre le hacía latir el corazón con fuerza. Qué práctico, murmuró, mientras sus dedos continuaban explorando. Y hermoso. E inteligente. Y poderoso. Su tacto se intensificó aún más, dificultando cada vez más el pensamiento coherente. No veo razón para buscar placer en otras mujeres cuando tú eres de mayor calidad que todas ellas. El cumplido casual, pronunciado en su típico tono directo incluso mientras sus manos hacían cosas que la hicieron jadear, fue tan perfecto que Eve no pudo evitar reír, un sonido que rápidamente se transformó en otro gemido. Eso es, todo un cumplido, logró decir entre respiraciones cada vez más entrecortadas. Es una evaluación precisa, respondió él, con una sonrisa que le provocó escalofríos en la espalda. Espera, jadeó ella, poniéndole una mano en el pecho. Se te va a enfriar el café. No me importa el café, murmuró Megumi contra su cuello. Gasté mucho dinero en esos frijoles, protestó Eve débilmente. Su resolución ya se desmoronaba a medida que su toque se hacía más insistente. Te compraré más, prometió, sus labios encontrando ese lugar detrás de su oreja que la hacía olvidar todo sobre el café, los horarios de la mañana o cualquier otra cosa más allá de la sensación de sus manos sobre su piel. La conversación posterior fue suspendida temporalmente. Llegarás tarde al entrenamiento con Mark, observó Eve más tarde, mientras observaba cómo Megumi recogía su ropa esparcida por su habitación. Mark sobrevivirá, respondió poniéndose la camisa. Hará preguntas, advirtió mientras se estiraba lánguidamente sobre la cama. Mark siempre hace preguntas, replicó Megumi. Normalmente, las equivocadas. Eve se rió. No es tan despistado como crees. Lleva semanas haciendo esos molestos y sugerentes movimientos de cejas cada vez que estamos en la misma habitación. Las cejas de Mark son su propio problema, afirmó Megumi, localizando su segundo calcetín debajo de la cama. ¿Qué le dirás? Preguntó Eva, genuinamente curiosa. Megumi se enderezó, ya completamente vestida, y la observó con esa mirada penetrante que al principio la había cautivado. La verdad. Que mis relaciones personales no son asunto suyo. Eso solo hará que sienta más curiosidad, señaló Eve. La curiosidad de Mark también es su propio problema. Eve se incorporó, envolviéndose en la sábana. ¿Y los demás? Rex será insoportable cuando lo descubra. Rex es eternamente insoportable, observó Megumi con sequedad. Esto no cambia nada. Cecil querrá actualizar sus matrices de relaciones para el equipo. Cecil puede actualizar lo que quiera. No afectará nuestro trabajo. Eve ladeó la cabeza, observándolo. ¿Estás muy tranquilo con todo esto? Megumi se acercó a la cama, inclinándose hasta que su rostro quedó a la altura del suyo. No debería. A la mayoría de la gente le preocupan más las relaciones laborales, explicó. La dinámica de equipo, los límites profesionales, ese tipo de cosas. La mayoría de la gente, respondió Megumi, bajando la voz a ese tono que le aceleraba el pulso, no tiene lo que nosotros tenemos. ¿Y eso qué es? Preguntó Eva, conteniendo la respiración. Un entendimiento mutuo de que cualquiera que interfiera enfrentará consecuencias, afirmó simplemente, antes de besarla con una intensidad que la dejó momentáneamente sin aliento. Cuando se apartó, Eve no pudo evitar sonreír. He pensado en lo que le haría a cualquiera que intentara interponerse entre nosotros, admitió. No es muy heroico. Claro que sí, respondió Megumi, con una mueca que parecía divertida. No esperaba menos. Se enderezó y se dirigió a la puerta. Nos vemos luego en las instalaciones. Cecil quiere revisar el prototipo del desestabilizador cuántico. Allí estaré, prometió Eve.
Quizás podamos escaparnos temprano, a tomar un café. Café, repitió Megumi, con expresión inexpresiva, pero sus ojos contenían una promesa que envió un agradable escalofrío por su columna. Bueno, entre otras cosas, corrigió ella con una sonrisa. Después de que la puerta se cerrara tras él, Eve se dejó caer de nuevo en la cama, mirando al techo con una sonrisa inusualmente alegre. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Samantha Eve Wilkins, conocida en el mundo como Atom Eve, había capturado con éxito al ser más fascinante, complejo y poderoso que jamás había conocido. Una burbuja de pura alegría se elevó en su interior, algo que contrastaba totalmente con su habitual comportamiento controlado. Se levantó de la cama de un salto, dando vueltas en círculo en medio de su dormitorio, con los brazos extendidos. «Es mío», susurró al apartamento vacío, y luego más fuerte. «Es mío». Saltó a su cama, rebotando como una niña emocionada, abandonando toda pretensión de compostura sofisticada en su celebración privada. Las almohadas volaron mientras ella saltaba de la cama a su tocador, realizando un baile de victoria improvisado que habría sorprendido a sus compañeros de equipo si lo hubieran presenciado. «Mía, mía, mía». Cantaba, girando alrededor de su habitación, con una energía rosada arremolinándose a su alrededor en respuesta a su alegría, levantando pequeños objetos en el aire en una celebración en miniatura. Se vio en el espejo, con el pelo despeinado, sin llevar nada más que la camiseta descartada de Megumi y el rostro sonrojado de felicidad, y estalló en una risa encantada. «Mírate», le dijo a su reflejo, señalándolo con un gesto acusador. La brillante Eva atómica, bailando como una adolescente después de su primer beso. Su reflejo no ofreció ninguna respuesta más allá de su propia sonrisa vertiginosa. «Pero lo vale», continuó, abrazándose con fuerza. «Lo vale totalmente». Se dejó caer de nuevo en la cama, mirando al techo con una expresión soñadora que habría sido irreconocible para sus compañeros. Atrás quedó la científica analítica, el recurso táctico, la heroína controlada, reemplazada por una mujer sencilla y completamente feliz. «Es mío», susurró de nuevo, abrazando una almohada contra su pecho e inhalando su aroma persistente. «Todo mío». Ella se dio la vuelta y enterró la cara en la almohada para amortiguar un grito de alegría que la habría mortificado si alguien lo hubiera oído. A pesar de todos sus poderes, toda su inteligencia, toda su cuidadosa planificación, había algo maravilloso y perfectamente humano en ese momento de pura alegría. Mañana, volvería a ser la brillante y controlada Atom Eve, la manipuladora molecular, el activo táctico, la mente científica. Ayudaría a preparar las defensas de la Tierra, continuaría sus investigaciones y mantendría su conducta profesional. Pero hoy, solo por ahora, celebraría su victoria como lo haría cualquier mujer, con bailes ridículos, sonrisas privadas y la persistente sensación de pertenecer a alguien que, más importante que cualquier otra cosa, le pertenecía a ella. Chapter 35. Compás. El punto de vista de Mark. Solía pensar que ser un superhéroe sería más sencillo. Los malos hacen cosas malas, los detienes y todos vuelven a casa felices. Blanco y negro, el bien y el mal, héroes y villanos. Entonces resultó que mi padre era un conquistador extraterrestre que mató a miles de millones de personas en toda la galaxia. Y todavía lo amo. Eso es lo que no te dicen sobre la moral. Se complica cuando es personal. Cuando el villano es alguien que te importa, alguien que te arropa por la noche y te enseña a lanzar una pelota de béisbol y hace reír a tu madre de esa manera especial que ilumina todo su rostro. Pienso en esto mientras vuelo sobre la ciudad en mi ruta de patrullaje habitual, con el viento pasando junto a mi máscara y el peso familiar de la responsabilidad recayendo sobre mis hombros. 3 meses desde la confesión de papá. 3 meses de preparación para una guerra que la mayor parte de la Tierra ni siquiera sabe que se avecina. 3 meses preguntándome qué tipo de persona soy, que puedo saber lo que ha hecho mi padre y aún así quererlo en mi vida. Mi comunicador vibra y me devuelve al presente. Todo despejado en el distrito financiero, informo automáticamente. Entendido, invencible, responde el operador de TA. Continúa tu ruta de patrullaje. Giro a la izquierda, en dirección al sector industrial. El cielo del atardecer se tiñe de tonos naranjas y morados, y las luces de la ciudad empiezan a parpadear abajo. Es precioso desde aquí arriba. Tranquilo. Es difícil creer que todo pueda desaparecer pronto si no podemos detener a los Viltrumitas. Mientras sobrevuelo una estación de tren abandonada, algo me llama la atención. Un grafiti en el lateral de un almacén, tan reciente que la pintura aún brilla en la luz tenue. No es el grafiti en sí lo que me hace reflexionar, sino lo que expresa. Invinci, la palabra queda inacabada, como si el escritor hubiese sido interrumpido. Desciendo con cautela y aterrizo en el patio vacío. El almacén se ve oscuro y silencioso, pero presiento que no estoy solo. Sé que estás ahí, grito, y mi voz resuena ligeramente en el espacio abierto. Muéstrate. Una figura emerge de entre las sombras. Alta, musculosa, con distintivos tatuajes tribales que le cubren el rostro y los brazos. La reconozco al instante. Titán, digo, pensándome un poco. Eres el tipo de aquel robo de hace un tiempo. Qué buena memoria, chico, responde, y su voz grave resuena por todo el patio. Necesito tu ayuda. No me acerco más, recordando las lecciones de Megumi sobre mantener la ventaja táctica. ¿Por qué iba a ayudarte? La última vez que lo vi, eras un criminal. Porque a veces la línea entre criminal y víctima se difumina, dice Titán, entrando de lleno en la luz. Machine Head está destruyendo esta ciudad desde dentro. Drogas, armas, tráfico de personas, nada le está vedado. ¿Y tú qué eres? Un ciudadano preocupado.
No puedo evitar el escepticismo en mi voz. Soy padre, responde Titán, con el rostro endurecido. Con una hija que merece algo mejor que crecer en el mundo de Machinea. Lo observo, intentando descifrar sus intenciones. Megumi me ha advertido repetidamente sobre la manipulación, sobre la facilidad con la que la gente puede usar tus instintos heroicos en tu contra. ¿Por qué yo? Pregunto. ¿Por qué no acudir a los guardianes? ¿O a la policía? La policía está en el bolsillo de Machinead, dice Titán con amargura. Y los guardianes no se preocupan por problemas de la calle como este. Pero tú, eres nuevo. Aún no formas parte del sistema. Sus palabras desencadenan un recuerdo. Una conversación con Megumi de hace unas semanas. Escena retrospectiva. Estábamos sentados en el tejado de mi casa después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el patio. Me dolían los músculos por las horas de práctica de combate, pero era un dolor agradable, el que significaba progreso. Algo te preocupa, observó Megumi con la mirada fija en el horizonte. Suspiré, subiendo las rodillas hasta el pecho. Solo estaba pensando en mi papá. Ah. Una sola sílaba, cargada de comprensión. Ha matado gente, Megumi. Mucha gente. Civilizaciones enteras. Arranqué una teja suelta. Y todavía lo amo. ¿En qué me convierte eso? Megumi guardó silencio un buen rato antes de responder. Te hace humana. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? Pregunté con amargura en la voz. No se supone que te haga sentir nada, respondió. Es simplemente un hecho. Los humanos compartimentan. Separan sus sentimientos personales de la realidad objetiva. Pero no está mal. Insistí. ¿No debería odiarlo por lo que ha hecho? Megumi se giró para mirarme con una expresión indescifrable. ¿Quieres odiarlo? No admití. Pero quizá debería. Debería, repitió Megumi con un dejo de desdén en la voz. ¿Quién decide lo que deberías sentir? ¿La gente? ¿El mundo? ¿La concepción abstracta de la justicia de alguna civilización? No tenía una respuesta para eso. Te diré mi perspectiva, continuó después de un momento. Me importa lo que me da placer y lo que me desagrada. Me importa quién quiero que me importe y odio a quien quiero odiar. Las opiniones del mundo no significan nada para mí. Señaló la ciudad que se extendía bajo nosotros. Allá afuera, tienen sus reglas, sus juicios, sus ideas del bien y del mal. Pero esas son solo sus propias construcciones. Útiles para mantener el orden, quizás, pero no vinculantes para el alma individual. ¿Y qué? ¿Nada importa? ¿No hay bien ni mal? Pregunté con desaprobación. No dije eso, corrigió Megumi. Dije que elijo lo que me importa. Elijo lo que está bien y lo que está mal. Siempre haré lo que quiera, ya sea que los demás lo consideren malo o bueno, siempre que me traiga placer. Se giró hacia mí, sus ojos rojos se intensificaron en la luz que se desvanecía. Tu padre ha hecho cosas terribles. Es un hecho. Lo amas de todos modos. También es un hecho. Ambos pueden existir simultáneamente sin contradicción. Eso suena egoísta, dije, aunque sin juzgar. Quizás, reconoció. Pero ¿acaso no es también egoísta tu amor por tu padre? Eliges amarlo a pesar de saber lo que ha hecho, porque ese amor te reconforta. Porque un mundo donde odias a tu padre es menos agradable que uno donde lo amas. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, atravesándome confusión con una claridad brutal. ¿Y qué hago? Pregunté, sintiéndome de repente muy joven. Lo que quieras, respondió Megumi simplemente. Pero asume tu decisión. Si decides amar a tu padre, hazlo sin culpa ni disculpas. Si decides rechazarlo, hazlo con la misma convicción. Pero no finjas que tu decisión está dictada por algo más que tus propios deseos. Nos sentamos en silencio mientras oscurecía, sus palabras resonando en mi mente. Por primera vez desde la confesión de papá, sentí que el peso de la confusión se aliviaba un poco. No porque Megumi me hubiera exonerado de responsabilidad, sino porque me había obligado a afrontar la verdad de mis propios sentimientos. Amaba a mi padre. Elegí amarlo. Y quizás eso estaba bien. ¿Sigues conmigo, chico? La voz de Titán irrumpe en mi memoria. Me concentro nuevamente en el presente, en el hombre que está frente a mí, esperando mi decisión. ¿Qué quieres que haga exactamente? Pregunto con más cautela que antes de esas lecciones. Ayúdenme a acabar con Machinead, dice Titán. Tiene una operación esta noche. Si lo atacamos, podemos hacerle mella en su organización. Considero su petición, comparándola con todo lo que he aprendido en los últimos meses. El viejo Mark habría aprovechado la oportunidad de ayudar, deseoso de demostrar su valía, de hacer el bien sin cuestionamientos. Pero ya no soy ese Mark. Aún así, algo en la situación de Titán me resuena. Un padre que intenta crear un mundo mejor para su hijo, ¿no es eso lo que quiero que sea mi propio padre? ¿No es esa la versión de Nolan Grayson en la que lucho por creer? Y más allá de eso, hay algo atractivo en actuar fuera de las operaciones cuidadosamente controladas de la GMA, de las interminables sesiones de entrenamiento y reuniones de preparación. Esto es verdadero heroísmo, inmediato y tangible. El mundo necesita cambiar. No como pretende el imperio Viltrumita mediante la conquista y la subyugación, sino mediante algo más, dirigido. Más inteligente. En mi mente, veo un mundo mejor liderado no por burócratas o conquistadores extranjeros, sino por personas que realmente entienden el poder. A la gente le gusta su cuna, le gusta mi padre cuando no está siendo un idiota en su misión, le gusta Eva con su mente brillante, le gusta mamá con su brújula moral inquebrantable.
Personas que se preocupan por aquellos que deciden cuidar y que tienen la fuerza para protegerlos. Y ahora mismo, no me gusta este chico Machine Head. De acuerdo, digo finalmente. Te ayudaré. Pero lo haremos a mi manera. Sin bajas innecesarias ni daños colaterales. Titán asiente, con un alivio evidente en su postura. Gracias. No te arrepentirás. Mejor no respondo con voz dura. ¿Cuándo y dónde? Mañana por la noche. Marcaré la ubicación igual que aquí. Señala el graffiti sin terminar. Prepárense para la pelea. Siempre estoy listo, le digo, y lo digo en serio. Entre el entrenamiento de papá y las lecciones de táctica de Megumi, ya no soy el mismo héroe inexperto que era al principio. Titán se disuelve entre las sombras, dejándome solo en el patio ferroviario abandonado. Vuelvo al cielo, reanudando mi ruta de patrullaje mientras mi mente procesa lo que acaba de suceder. Debería contárselo a alguien. A papá, a Megumi o a Cecil. Sería lo más responsable. Pero algo me frena. Quizás el deseo de demostrar mi valía. O tal vez el simple placer de tomar mi propia decisión, independientemente de la compleja red de alianzas y preparativos que ha dominado mi vida últimamente. Además, es solo una noche. Una operación criminal. ¿Qué tan complicado podría ser? La noche siguiente me encuentro sobrevolando un complejo industrial a las afueras de la ciudad, esperando la aparición de Titán. Los edificios de abajo son oscuros y parecen abandonados, perfectos para operaciones ilegales. Viniste, dice la voz de Titán detrás de mí, y me giro para verlo subir al tejado donde aterricé. Bien. ¿Cuál es el plan? Pregunto, con tono serio. La operación de Machine Head está en ese edificio, señala un almacén en el centro del complejo. Tiene a sus matones dentro, junto con un cargamento de armas que viene del extranjero. Golpeamos duro, golpeamos rápido y nos largamos. ¿Cuántos ejecutores? Una docena, quizá más. Nada que no podamos controlar. Asiento, observando la zona. Hay algo raro en esta situación, pero no sé exactamente qué. Aún así, me he comprometido a seguir adelante. Dirige el camino, le digo a Titán. Nos acercamos al almacén con cautela. Titán se mueve con un sigilo sorprendente para alguien de su tamaño. A través de una claraboya, veo actividad abajo. Hombres moviendo cajas, otros haciendo guardia con armas de aspecto avanzado. Eso no es armamento de calle, susurro, señalando el equipo de grado militar. Esas son armas de alta tecnología. Machine Head se dedica a todo, responde Titán con gravedad. ¿Listo? Antes de que pueda responder, se estrella contra la claraboya y cae en el almacén con un rugido. Adiós al factor sorpresa. Lo sigo de inmediato y aterrizo a su lado mientras el almacén se desata el caos. Los guardias corren en busca de armas, gritando órdenes y advertencias. Titán. Una voz interrumpe la conmoción, y al girarme veo a un hombre sentado tras un enorme escritorio al fondo del almacén. Su cabeza está encerrada en lo que parece una terminal de computadora. Pantallas y circuitos donde debería estar un rostro. Cabeza de máquina. Eres más tonto de lo que pensaba, continúa la voz digitalizada. Y has traído a una niña a tu ejecución. Se acaba esta noche, Machine Head, gruñe Titán, avanzando hacia el escritorio. Machine Head se ríe, el sonido distorsionado a través de su interfaz electrónica. No lo creo. Te estaba esperando, Titán. Y me he preparado para ello. Una puerta se abre al costado del almacén y una figura imponente entra por ella, de al menos 2 metros de altura, con pelaje blanco, una melena leonina y la complexión de un físico-culturista profesional. Lleva una armadura de batalla adornada con armas y lo que parecen trofeos. Permítanme presentarles a mi nuevo socio, dice Machine Head, con satisfacción evidente incluso en su voz electrónica. Bestia de batalla. El guerrero alienígena observa el almacén con desprecio, y finalmente me mira. ¿Eso es todo? Retumba con voz grave y acentuada. Me prometieron oponentes dignos. Descubrirás que soy muy digno, digo, adoptando una postura de lucha. Bestia de batalla entrecierra los ojos, evaluándome con más atención. Quizás. Tu postura sugiere entrenamiento. Bien. Hacía mucho que no me enfrentaba a un desafío. Se mueve con una velocidad asombrosa para su tamaño, cruzando la distancia que nos separa en un instante. Apenas tengo tiempo de levantar los brazos para defenderme antes de que su puño me impacte en el pecho, estrellándome contra la pared del almacén y cayendo al patio. Un dolor intenso me recorre el cuerpo. Un dolor intenso, de esos que rara vez he sentido desde que obtuve mis poderes. Me pongo de pie con dificultad, escupiendo sangre. Bestia de batalla me sigue por el agujero en la pared, ignorando por completo a Titán. Eres más fuerte de lo que pareces, joven, observa. Bien. La muerte de un guerrero es digna de un merecido. Me lanzo hacia él, poniendo toda mi fuerza viltrumita en el puñetazo. Le impacta con fuerza en la mandíbula, echándole la cabeza hacia atrás, pero él solo sonríe, mostrando sus afilados colmillos. Mejor, gruñe. Pero no lo suficiente. Lo que sigue es la pelea más brutal de mi vida. Utilizo todas las técnicas que papá y Megumi me han enseñado, cada gramo de fuerza y velocidad que poseo. Asesto golpes certeros que paralizarían a oponentes comunes. Battle Beast apenas parece darse cuenta. Sus contraataques son devastadores, precisos, potentes y aparentemente interminables. Cada golpe se siente como si me atropellara un tren de carga. Cada bloqueo que logro envía ondas de dolor por mis brazos. A través de la neblina del combate, registro vagamente a Titán luchando contra los otros ejecutores de Machine Head, defendiendo su posición pero claramente superado en número.
Cometí un terrible error al venir aquí. Esto no es una simple redada criminal, es algo completamente distinto. Y estoy completamente metido en un lío. Un golpe particularmente brutal me alcanza en las costillas y oigo un crujido. Me tambaleo, momentáneamente aturdido por el dolor, y Bestia de Batalla aprovecha la oportunidad. Su enorme mano me rodea el cuello y me levanta del suelo. Luchaste bien, dice, casi con respeto. Pero no lo suficiente. Aún así, te has ganado una muerte limpia. Retira la otra mano, que ahora sostiene una espada de aspecto maligno que parece latir con energía. Lucho contra su agarre, pero mis fuerzas se desvanecen, mi visión se oscurece por los bordes. Así es. Así es como muero. No luchando contra los Viltrumitas para salvar la tierra, sino en una pelea de almacén en la que nunca debí haberme involucrado. Pienso en mamá, en papá, en Eva y Megumi. En todas las cosas que nunca podré decirles. El brazo de Battlebeast se tensa y la espada inicia su arco mortal hacia mi corazón. Y entonces, increíblemente, una repentina onda expansiva de viento me impacta en la cara y la espada se detiene. No porque Bestia de Batalla haya mostrado piedad, sino porque alguien le atrapó la muñeca en pleno golpe. A través de mi visión cada vez más borrosa, veo una figura familiar parada junto a nosotros, sosteniendo el brazo de Battlebeast con aparente facilidad. Creo, dice Megumi, con la voz más fría de lo que jamás la había escuchado, que deberías reconsiderar tu curso de acción actual. Los ojos de Battlebeast se abren con genuina deleite. Sorpresa, no por la intervención en sí, sino por el hecho de que alguien haya detenido su ataque. ¿Quién eres? Pregunta, liberándome para enfrentar esta nueva amenaza. Me derrumbo en el suelo, jadeando en busca de aire, mientras Megumi se interpone entre Battlebeast y yo. Soy Sukuna, dice simplemente. Y estás tocando lo que es mío. Lo último que veo antes de que pierda la conciencia es la silueta de Megumi recortada contra las luces del almacén, con una energía maldita arremolinándose a su alrededor como un aura carmesí mientras se enfrenta al guerrero alienígena. Y a pesar del dolor, a pesar de mi fracaso, siento una extraña sensación de seguridad. Porque sé que pase lo que pase después, este tipo es el que debería tener miedo.